El botón, por Daniel Serini. Hay un fulguroso botón rojo en el centro de la habitación. Vaya color para nuestra percepción del mundo. Color iridiscente en el que se condensa la monomanía, la tentación de lo imposible y la rosa en la hoguera. No sé qué hace o qué mecanismo acciona, no parece estar conectado a nada en la plataforma que lo sostiene. Una lamparita de baja potencia oscila colgada de un cable y marca un pulso infalible. Es el péndulo de un rústico reloj que motiva la acogedora danza de sombras y la ceguera fatal de los insectos, me incluyo entre ellos. Sin embargo, su posición de equilibrio está algo distorsionada respecto a la geometría de ese lugar, con un terreno que muestra una ligera pendiente. El piso de cemento se agrieta exponiendo los vestigios de alguna inundación o brote de plantas. Tampoco sabía dónde conducía la puerta cerrada hasta hace un par de horas. Cuando desperté, encontré una nota pegada en la planicie opuesta a la puerta. La arranqué y cayó una porción del revoque. Detrás había rastros de herramientas puntiagudas usadas para escarbar. La letra apenas se entendía. Si usted está encerrado o muerto, no presione el botón. Si es libre y lo presiona, se le concederá un deseo. Sea prudente. Los libres que estuvieron antes pidieron salir, excepto uno, y murieron. Lo que no es imposible, es inevitable. Estaba encerrado y leía esa nota. ¡Qué ironía! Respiré hondo. Me detuve a pensar. Parecía que la libertad no se relacionaba con lo que veía, sino con lo que sentía o pensaba. Pues, ¿qué sentido tendría mencionar una salida si no estaba encerrado? Quizás con estar muerto se refería a estar moribundo. Sí, no podía ser de otra manera. Di golpes, patadas entre gritos. La puerta no se movía. Los puños me sangraban y me habían aparecido moretones en los hombros. Me senté en el suelo y me calmé unos minutos. Suspiré preguntándome cómo había llegado hasta ahí. De repente, escuché un gran estruendo al otro lado de la puerta, algo así como un portazo. Por la cerradura vislumbraba un pasillo de perspectiva alterada e iluminado pobremente. Se cortaba en una puerta similar a la de la habitación. A lo lejos más se agrandaba el pasillo, superando incluso el empequeñecimiento característico de la perspectiva. La puerta alcanzaba unos 10 metros y su picaporte debía tener una altura de 5. Imposible alcanzarlo aunque saliera y saltara. ¿Acaso un gigante acababa de salir por ahí? Quizás el cuarto en el que me encontraba era el punto de fuga de deseos reprimidos. La totalidad de las voluntades y sueños ajenos convergían a este punto. Si eso fuera cierto, entonces había algo de acá que deseaban o admiraban, incluso yo. Quizás fuera a contemplar la existencia de semejante botón omnipotente. Más violento se tornaba mi corazón frente a la infinidad de interpretaciones que poseía la nota. Más mordía los nudillos de mis manos empolvadas y llenas de sangre seca. Mi naturaleza es esclava de tantos respectos que solo Dios puede gozar enteramente del privilegio de la libertad. Necesito comer, beber, interactuar con otros semejantes, desconocidos y de dudosa existencia, y obedecer la constitución de mi espíritu. Empecé a dar golpecitos en cada parte de la pared tratando de encontrar algún sonido hueco. En el revoque donde había encontrado la nota, escuché un ligero eco al otro lado. Tiré algunas patadas y se quebró. Sentía una leve corriente de aire. Era muy pequeño el conducto, de unos 30 centímetros de alto y 60 de ancho. Arrastrarme a través de ese espacio era una locura. Me rehusé. Deseaba apretarlo. Tenía miedo, trataba de controlarme, daba vueltas, pero lo deseaba cada vez más. Esa cosa inanimada tenía el poder sobre mí, ya que no guardaba un porqué con el que defenderme. Me limitaba, me inculpaba aunque lo presionara y me concediera el deseo. Desde que dejé el ejército, adopté como hábito el nunca hacer algo sin saber el porqué. No era libre. No lo sentía. Era un monstruo. Soy un monstruo. Los ahorqué. Les disparé a quemarropa. Los torturé. Los engañé. Los besé muertos. Y fui condecorado con muchísimas medallas. La ceremonia dirigida por el presidente, al término de la guerra, fue televisada. Maté a adolescentes de 17, 18 años.
flaquitos, torpes, tartamudos, asustados como presas frente a un depredador, sin saber usar un arma. Maté a padres de familia y hombres que llevaban consigo promesas de regreso y anillos de compromiso. Siempre veo sus rostros antes de dormir. Me suplican que los deje ir. En el fondo creo que los envidiaba. En mi país nadie me esperaba. Ni un padre, ni madre, ni un hermano ni hermana, ni un amigo, ni un amor. No tenía nada que perder. Eso me hacía muy peligroso. Además, con mi pelotón habíamos saqueado varios museos. Pinturas, esculturas y manuscritos antiguos pasaron a nuestras manos. Los cadáveres se apilaban en la trinchera. Tiros, bombas, ratas, olor a podrido, gusanos comiéndose la carne muerta, muecas tan terribles de espanto y de dolor. En la guerra, como en la vida, ya no existe el honor de la antigüedad, la caballerosidad, la moral. No hay buenos ni malos hombres, sino hombres sobreviviendo como pueden, algunos más inteligentes y otros menos. Después de esa carnicería renuncié a todo lo que me ligaba con el ejército. Ni la burocracia ni un tipo sentado tras un escritorio podían dictarme en el alma qué era lo correcto, sino mi conciencia. Arrojé todas mis medallas en el inodoro de un baño público. No le temía a la muerte, la ansiaba. Empecé a trabajar como camarero de un bar de los suburbios, semiescondido al final de una calle sin salida. El lugar tenía una fama oscura en el bajo mundo. Era tierra de nadie. Solían reunirse criminales de toda índole a altas horas de la noche. Al fin y al cabo yo era uno de ellos. Los cadáveres y moribundos en un piso que parecía un tablero de ajedrez eran moneda corriente. Jamás me entrometía en las peleas que surgían entre los comensales. Algunos eran prófugos de homicidios y policías corruptos. Otros eran narcotraficantes que en varias oportunidades se agarraron a los tiros. Sin embargo, una noche, 2 de estos tipos estaban en una mesa con una mujer. En un momento, de la nada, empezó el descalabro. Intentaban desvestirla a la fuerza. En esa lucha tiraron 2 mesas y varias sillas. La mujer gritaba desesperada pataleando para todos lados. Me quedé como espectador de la situación unos segundos. Agarré un cuchillo de la cocina y degollé a uno. Al otro lo molí a golpes. Hacía bastante estaba buscando la oportunidad para descargar todo el odio hacia mí mismo. La mujer se fue llorando del bar sin mediar palabra. Jugaba con mis dedos sobre el suelo. No había mucho para hacer. Debía intentar pasar por ese recoveco en la pared y ver dónde llegaba, o presionar el botón, cosa que no iba a hacer. Sobresalían algunos bordes puntiagudos y emanaba olor a incienso. Me acosté, estiré mis brazos hacia adelante y me fui metiendo. Habré estado media hora para avanzar unos 4 metros. Avanzaba gracias a la articulación de mis pies. Puntita y empuje, hasta que salí, a los 10 metros, a un dormitorio. Parecía un entrenamiento de rutina en el barro. Me sacudí el polvo de mis vestiduras. Quedé estupefacto por el lugar. En las paredes colgaban pinturas renacentistas y barrocas, con muchos retratos de desnudos. Además, resaltaba el contraste entre el rojo de la pared y el azul del suelo. Una mujer, la misma del bar, me miraba horrorizada desde la cama de 2 plazas. Sus pechos asomaban por el camisón rojo. Parecía escapada de una de las pinturas. Se levantó de un salto, salió corriendo semidesnuda para la cocina y volvió con un cuchillo. Me quedé quieto sin decir nada. ¿Qué haces acá? Tranquila, comenté con un gesto apaciguador de manos. Estaba encerrado en un cuarto, y este conducto miraba la pared lisa con enorme sorpresa y espanto. Me trajo hasta acá. Ya veo. ¿Y en ese cuarto se cumplían tus deseos? No respondí porque sonaba a una locura la respuesta. ¿Cuál es tu nombre? Damián. Andate de mi departamento. Con pulso tembloroso y con las 2 manos me apuntaba con el cuchillo. Salí muy calmo. Escuché el portazo a mis espaldas y seguí. Desde abajo de las puertas y desde las cerraduras de los otros departamentos emergía agua a cascadas. Dentro de ellos oía llantos. Las escaleras de salida estaban bloqueadas por un muro de ladrillos y cemento. Me planté frente a la única puerta que parecía viable, la salida de emergencia. La abrí,
entró una correntada fría y se me heló la sangre. Eché 2 pasos atrás como un acto de reflejo. Era un abismo oscuro y sin fondo. No había a dónde ir. Me quedé unas horas ahí sentado. Sin alternativa y sin milagro, toqué el timbre de la mujer. Me abrió enseguida, como si hubiese estado ahí todo el tiempo, y se abalanzó sobre mí. Sin respiro, me besaba. Me sorprendí, atrapado entre la desesperación, el desconcierto y un vacío existencial, y me dejé llevar por sus toques débiles y suaves. Esas caricias por mi rostro, mi cuello, mis brazos, eran algo que no sentía hacía muchísimos años. Se sacó el camisón y seguía besándome mientras sus manos intentaban desabrochar mi cinturón. Me llevó hacia su dormitorio y, de repente, una fatiga enorme se apoderó de mi cuerpo. ¿Por qué no me tocás? ¿Por qué no me besás? ¿No me deseás?, me decía ya en la cama. Mis pensamientos volaban, se desgranaban y volvían a posarse sobre el botón y sobre los rostros de mis muertos. Me llamaba. Las pinturas de la pared ahora eran bélicas, caballos arrastrando y pisoteando combatientes, cañones, sangre en la tierra, muecas de terror y furia. Me vestí sin explicaciones. El deseo no las requiere. «Por favor, no me dejes sola», exclamó cuando abrí la puerta. Me arrojé, huyendo al vacío de la salida de emergencia. Un deseo relacionado con mi vida mataba cualquier deseo relacionado con una mujer. Si el deseo era la libertad misma, ¿qué podía esconder ese botón tan flamante? Quizás de eso se trataba ese retorcido experimento. Me desperté en la habitación del botón. No había límite entre la fantasía y la realidad. Di varias vueltas. No iba a presionarlo. Todavía me quedaba entereza. El conducto continuaba abierto. Escuchaba la música alegre de una trompeta. Volví a meterme y salí al antiguo bar en el que trabajaba. Una enorme mesa con un banquete ocupaba todo el ancho del salón. Fiambres, pescados, carnes, vinos finísimos, frutas, verduras exóticas, de todo. «Damián, llegaste justo, sentate», exclamaba mi antiguo jefe. A los viejos se les caían los dientes podridos sobre la comida. Los pedazos de las mordidas saltaban de un plato al contiguo. Algunos reposaban la cabeza sobre la mesa. Parecían muertos. Pude reconocer personas que había matado en la guerra, ex compañeros de batalla y superiores. Algunos borrachos, otros conversando en pequeños grupos, y otros sentados en la mesa. Un grupo de mariachis musicalizaba el salón. Además, pude ver entre la muchedumbre a esa mujer comiendo con modos muy elegantes. Varios se acercaban a seducirla. Debo admitir que la delicadeza de sus movimientos enmascaraba la danza de un cisne. Tenía una mirada apagada, sus párpados pesaban en la tristeza. Me senté a su lado. Al ver mi plato vacío, me compartió un pedazo de carne. No iba a comer mucho. Me miró de reojo como a la mayoría. Luego su cuerpo se volteó hacia mí, tratando de identificarme. Una expresión de sorpresa y alegría llenaron ese triste semblante. Me abrazó aferrándose a mi cuello y no me soltaba. «¡Ay, Damián, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Volviste como me lo prometiste!», aclamaba pasando sus manos cálidas y suaves por mi rostro y besándome. Sus lágrimas asomaban. «Por favor, mi amor, no vayas nunca más a la guerra. Estos 5 años fueron eternos, esos días en los que tejía y destejía. Siempre pensaba en vestirme de hombre y alistarme en el ejército para buscarte. Me imaginaba cosas terribles, lloraba sola». «Imaginaste bien. Hice cosas terribles. No merezco tu amor. Soy un monstruo». «Todos merecemos amor, sobre todo si nos arrepentimos de corazón de los errores que cometimos», comentó, secándose las lágrimas con la servilleta. Reflexioné un instante. «Quiero preguntarte algo. ¿Sos real?» «Claro que soy real. ¿No sentís el calor de mis manos?», preguntó agarrando mi mano fría con las suyas, en un tono provocador. Solté su mano. Miré con enorme confusión mi plato y empecé a comer. Tenía hambre, pelaba los huesos. Una sensación extraña crecía en mi interior, un vacío tapado con comida. Le pedí disculpas y me levanté para ir al baño.
Las cosas no cuadraban en el recuerdo que tenía del bar. Donde debía estar el baño había un pasillo larguísimo. Extrañado, llegué al final. Golpeé y escuché un «¡Ocupado!» del otro lado. Fue entonces cuando un calor insoportable se apoderó de mi cuerpo. Un calor semejante al de una granada. Volví a la mesa y solo quedaban los esqueletos de la gente. Incluso el de la mujer. Todo se prendía fuego mientras las plumas caían desde el techo. Se escuchaban las bombas y los disparos de afuera. Entre sus manos de hueso y pulseras, sobre la mesa, relucían una pastilla y la llave del baño. Tomé la pastilla y apagué el incendio que devoraba mi espíritu, mientras los vinos, la carne y toda la comida ardían. El humo olía a incienso y me asfixiaba. La salida del bar estaba sellada con cemento. Atravesé corriendo el longevo pasillo de antes y abrí el baño. De nuevo la habitación del botón. Un cadáver con mi misma ropa estaba tirado a un lado. Cerré la puerta. Y he aquí, dando vueltas sin parar como un fantasma desde hace un par de horas, con una sonrisa burlona, provocadora. El conducto se selló. Toda mi vida fui prisionero. La libertad debería ser un castigo más que un anhelo. Creo que ya entiendo. Voy a presionarlo. Hoy es un día de silencio, compañeros. Esta mañana ha muerto nuestro héroe de batalla en una carpa médica del bosque de Santa Lucía. Una vida al servicio y al honor de su país. Fue de los soldados que más resistió y luchó entre la vida y la muerte, luego de un tiro enemigo en la cabeza. La victoria de esta batalla se la debemos a él y a su pelotón. Por siempre, Damián Lipati, en el corazón de la patria.